Bien, hermanas, vamos a comenzar. Un momento de oración. Padre, Oh Señor nos amado, dirigimos ante su presencia, Señor. Señor amado, Pedimos su dirección en esta hora. Le pedimos, Señor, que su gracia, su amor nos guíen, Señor, yes. en este tiempo en donde estaremos estudiando su palabra. Padre, Sí, gracias Señor. por la posibilidad de meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque nos da la instancia de poder estar, Señor, Sí, Señor. estudiando un poco Amén. la vida del Señor Jesús, lo que Él dijo y sus Amén. enseñanzas, y ir también extrayendo enseñanzas para nuestras vidas. Le pedimos, Padre, que en esta tarde usted nos dirija, nos bendiga, Señor, y nos Amén. permita, Padre amado, ser edificados por esta su palabra, ser bendecidos. Amén. Bendiga a mis hermanos y hermanas, Señor, que se van a ir Amén. agregando. Le pedimos que de ya usted prepare sus corazones Sí, Señor. para apartar este tiempo y estar, Señor, Sí, Señor. aprendiendo más de usted. Gracias, bendito Señor. Gracias por mis hermanas que están ya Oh, yes, conectadas Señor. y gracias, Señor, por lo que usted nos entregará en esta tarde. En el nombre de su Hijo amado Amén. Sí, Señor. Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, eh, hoy vamos a estar en el capítulo 17 de Lucas. Buenas tardes, hermana María, que el Señor le bendiga. Buenas tardes, doctor. Vamos a ir al capítulo 17 de Lucas. En la última oportunidad que nos reunimos, estuvimos viendo el capítulo 16, que son básicamente dos parábolas que, que nos hablan, que nos presentaba Lucas en esa oportunidad, y que nos habla un poco de cómo el Señor trata de enseñar a sus discípulos el comportamiento que se debe tener con respecto a su prójimo y a las cosas que se tienen, y cómo eso, en cierta manera, lo llevó a aplicar con respecto a las riquezas en la parábola del rico y Lázaro. Eh, Como vimos en su momento, ni la parábola del mayordomo infiel, ni la parábola del rico y Lázaro son doctrinales, no enseñan doctrina, no marcan ninguna norma, sino simplemente son formas en las cuales el Señor quiso ejemplificar una enseñanza que Él quería transmitir. Por lo tanto, no debemos tomarlas como algo que marque, que norme. Generalmente la parábola del rico y Lázaro se usa como, o se ampara un poco para tratar de querer decir que nos muestra algo de la muerte, pero ciertamente hay ciertas cosas que se mencionan ahí que nos hablan y nos enseñan algo acerca de la muerte, pero no marca ninguna norma, ninguna doctrina, sino que es simplemente un ejemplo que el Señor usó. Y pasamos al capítulo 17, y el capítulo 17 también es un capítulo en donde Lucas menciona algunas cosas que no están mencionadas en otro evangelio, aunque al final de este capítulo, o la segunda parte de este capítulo, se relaciona mucho con Mateo 24, pero hay una diferencia. Esto, lo que aquí Lucas nos narra, fue cuando el Señor Jesús iba camino a Jerusalén. Lo que Mateo 24 nos narra es lo que aconteció poco antes de que él fuese arrestado. Fue uno de los últimos discursos que él entrega a sus discípulos. Y de hecho la audiencia es diferente. Acá la audiencia está compuesta por personas variadas, tanto los discípulos como mucha otra gente. Y en cambio Mateo 24, la audiencia es más reducida, son casi puros discípulos de él. Entonces, no hay una diferencia en lo que se menciona, aunque son muy parecidas, incluso usan los mismos ejemplos como el ejemplo de Noé. Aún así, lo que Mateo 24 quiere decir no tiene nada que ver con lo que acá este capítulo 17 de Lucas nos dice.
Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero vamos a ir al capítulo 17 de, de Lucas y vamos a ir meditando un poco en estos versículos. Bien. Eh, Antes de entrar, quiero... Ahí sí. Capítulo 17, vamos a leer los primeros dos versículos. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahora, ¿cuál es la afirmación que hace Jesús en estos versículos? ¿Qué es lo que aquí él afirma? Si alguien quiere hablar, habilite su micrófono porque los tienen deshabilitados. Bueno, ahí yo creo que está diciendo en esta en Lucas ahí 17, es un poco de advertir sobre la ira del Señor sobre quienes causen daño a los niños, a los pequeños, un poco por ahí creo yo, porque a los pequeñitos ahí lo está tratando siempre. El otro día justamente estábamos con la hermana María Alvarado viendo en otro capítulo acerca de justamente de estos pequeñitos que a veces uno lo entiende como que son los niños, pero aparentemente no siempre así es. Sí, de hecho, no se hace referencia a los niños, sino básicamente a los que son nuevos en la fe, a los que están Exacto. recién empezando. Está hablando de niños pequeños espiritualmente. Pero si leemos la primera parte de estos dos versículos, vendría siendo el versículo 1, Jesús dijo a sus discípulos, ¿y qué es lo que le dice a ellos? Él, Que siempre van a haber tropiezos, ¿sí? Él no está asegurando que va a ser una vida fácil. claro, la afirmación que el Señor hace aquí es imposible es que no vengan tropiezos, o sea, las dificultades, las tentaciones son parte de nuestra vida. No, no, nadie puede asegurarnos una vida sin tropiezos, sin dificultades, sin tentaciones. Entonces, el Señor afirma acá que es imposible que no vengan los tropiezos. Ahora, seguido de eso, Él hace una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Tiene que ver con lo que... Hay de aquel que los provoque, por ejemplo, tentar a otros o Hacer hacer tropezar a tropezar. otro. Claro, la advertencia de él, del Señor es, ay de aquel por quien vienen. Ahora, ese ay es como muy fuerte, porque es como los ay de Apocalipsis, son exclamaciones que implican un gran valor. Y de hecho, él dice, ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y sabe, hay una Biblia que es el lenguaje sencillo. Y esa Biblia dice algo así, será más soportable el castigo
para esta persona que si le hubiese atado una piedra al cuello y lo hubiese arrojado al mar, que por hacerlos caer. O sea, en cierta manera, la connotación que se le da es que ser objeto de tropiezo para un cristiano es peor que matarlo, es peor que cualquier otra cosa que se pueda hacer, cualquier delito, cualquier crueldad que se pueda cometer. Para el Señor es peor ser tropiezo para aquel que está comenzando en los caminos del Señor. Por eso que le da esta connotación tan fuerte, porque Él lo que quiere dejar claro es que aunque las dificultades, las tentaciones, aunque los problemas son parte de la vida cristiana, el ser el instrumento de tentación, el instrumento de dificultad, el instrumento de obstáculo, de tropiezo, nos hace merecedores de un castigo superior al que tendríamos que recibir por el solo hecho de matar a una persona o quitarle la vida, o cometer quizás cualquier otra crueldad. Y después de eso, el Señor en los versículos 3 al 6 dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora, los discípulos, dice los versículos siguientes, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora, ¿qué mandato presenta acá el Señor? Que debemos perdonar siempre, las Que veces que debemos sean perdonar. necesarias. En los versículos anteriores dice que nosotros no debemos ser objetos o instrumentos de tropiezo, de tentación o de dificultad para un creyente. Y acá, de cierta manera, nos está diciendo que, aunque eso es digno de ser de castigo, de un castigo superior al que se recibiría por matar a una persona o hacerle algo, cualquier otra cosa, no está en nosotros el juzgar, sino que nosotros, que hemos sido objeto quizás de alguna mala acción de parte de un hermano, debemos estar dispuestos a perdonar, a tal grado de que dice él, si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. O sea, tampoco el número es literal, porque hay personas que son especialistas en manipular un poco el texto, entonces se amparan y dicen, por ejemplo, cosas como, usted está obligado a perdonar hasta 7 veces al día. Ya la 8ª vez ya queda en libertad de no perdonar. Pero el número 7 en la Biblia, como lo aprendimos en Apocalipsis, tiene una doble connotación. Es un número que implica que algo está completo o que algo es perfecto. Por lo tanto, no hay aquí un límite. De hecho, el apóstol Pedro en una oportunidad le preguntó al Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré? Hasta 7 veces, y el Señor le dice, no te he dicho hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y algunos han hecho la ecuación matemática y han llegado a que son 490 veces, entonces han dicho, tenemos que perdonar hasta 490 veces.
y alguien le agregó un grado mayor de dificultad y dijo, son 490 veces al día. Pero si nosotros usáramos o buscáramos en la Biblia la similitud de esos términos o de esos números, no, nos encontraríamos con el libro de Daniel, que nos habla de 70 semanas, que es como el equivalente a ese número que el Señor menciona ahí, 70 veces 7, una semana, 7 días, y en Daniel se mencionan 70 semanas. ¿Y qué significan esas 70 semanas? Significa el tiempo que el Señor le ha determinado al pueblo de Israel. Y ese tiempo se va a cumplir con la última semana, los últimos 7 años, que son la gran tribulación. Por lo tanto, si hiciéramos una mirada así paralela, nos daríamos cuenta que lo que el Señor está diciendo es que nosotros debemos perdonar hasta que Él venga. Amén. O sea, no hay un límite de cuántas veces nosotros debemos perdonar. El mandato es que nosotros debemos perdonar. No hay un límite. Y Él después dice, ¿qué significa la petición de los discípulos? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué significa esa petición que ellos hacen? O sea, ¿cuál es la connotación de esa petición? Que ellos Aumentanos la fe. querían tener más fe de la que tenían ahí. ¿Ya? Pero relacionado con lo que el Señor Jesús ya le ha mencionado anteriormente, con ese mandamiento que el Señor les ha entregado. ¿Qué tiene Para que poder ver? perdonar necesitaban tener mucho más fe. Claro, ellos, en cierta manera, al escuchar esto, entendieron lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Y como lo entendieron, ellos dicen, necesitamos más fe para poder cumplir este mandamiento. ¿Por qué? Porque no, nos va a faltar la fuerza, no vamos a ser capaces de obedecer. Pero el Señor les da una respuesta. ¿Qué significa la respuesta de Jesús? Jesús, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué significa esa respuesta del Señor Jesús? Pienso que básicamente creo que es al tamaño de la fe más que nada, porque como le hace referencia al grano de mostaza. Uh-huh. El grano de mostaza es algo muy pequeño, casi imperceptible. Es un grano que mide menos que un grano de arroz. Ahora el Señor les dice, si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora, el Señor le está diciendo que ellos no tienen la fe del tamaño de un grano de mostaza. Que su fe es mucho más pequeña de lo que incluso ellos mismos piensan. Ellos lo que le piden es que le aumente su fe. Y el Señor le está diciendo, si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero como no tienen, no lo pueden hacer. Por lo tanto, en cierta manera, lo que el Señor les está diciendo es que la petición no es que les aumente la fe, sino que les dé fe, que les ponga fe para que ellos puedan obedecer. Porque aún ellos no tenían fe.
¿Y por qué no tenían fe? Porque aún no tenían a Jesús en su corazón. El Espíritu no estaba en ellos todavía. ¿Entiendo yo? Aún el Espíritu Santo no estaba en ellos. Eso. Ellos seguían a Jesús, le creían y lo respetaban, pero aún el Espíritu Santo no estaba en ellos. Aún no tenían fe. Ellos, en cierta manera, estaban dando por hecho algo que aún no se había producido en sus corazones. Aún la fe no se había hecho presente, real, en sus corazones. Creían en Jesús, pero aún no habían nacido de nuevo, ¿verdad? Sí, aún no habían tenido ese real encuentro con el Señor Jesús. Los versículos 7 al 10, el Señor dice lo siguiente: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo con este ejemplo que él presenta y con esta afirmación que hace al final? Que nos debemos esperar como un reconocimiento, básicamente en el sentido de que tenemos que tener una obediencia al deber que tenemos con el Señor. Sí. Los mandamientos del Señor, lo que Él manda, se obedece. Y al obedecer, nosotros no merecemos ninguna recompensa. Somos como ese siervo que menciona ahí en su ejemplo, que cumple con su labor y su trabajo y no puede esperar ningún reconocimiento porque es lo que tiene que hacer. El Señor le dice que después que hayamos obedecido todo lo que Él nos ha mandado, somos siervos inútiles porque hicimos lo que teníamos que hacer. No hay un mérito alguno en lo que hayamos hecho. ¿Y qué implica lo que Jesús dijo? Implica que Él ordena, pero como la fe no es algo que nosotros produzcamos, la obediencia no se produce por un esfuerzo de nosotros, sino que es algo que Él va a producir en nuestras vidas. Por eso no hay mérito, porque no lo hacemos como voluntariamente, sino que algo dentro de nosotros nos impulsa a obedecer. Algo dentro de nosotros produce la obediencia. No es algo que yo en mi razonamiento, en mi pensamiento digo, yo tengo que hacer caso a esto, yo tengo que obedecerlo, yo tengo que hacer esto. No, hay algo dentro de mí que me va a llevar a obedecer. Por eso que cuando yo obedezco, no tengo ningún mérito, ningún reconocimiento, porque no hay ningún mérito mío o ningún esfuerzo mío, sino que es simplemente la obra del Señor a través de su Espíritu Santo que me está llevando a obedecer. Esa es la implicancia de lo que Jesús está diciendo.
nosotros no tenemos mérito alguno. Y de ahí Lucas pasa a narrar un acontecimiento que se llevó a cabo, los versículos 11 al 19, que tiene que ver con 10 leprosos que fueron sanados y un samaritano que volvió a agradecer. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si ustedes se fijan en la pantalla, se van a dar cuenta que Samaria, que está en amarillo, Galilea está al norte. Entonces el Señor Jesús, que venía hacia Jerusalén, que está acá en el sur, en Judea, tendría que haber pasado por alguno de estos puntos de acá, que es la unión entre Galilea y Samaria. Ahora, como él no tenía problema, no iba a dar la vuelta que generalmente los judíos daban, sino que él seguramente iba a pasar a través de Samaria. Pero en este momento él estaba en Galilea, en algún lugar de acá, entre Galilea y Samaria, en algún lugar de la frontera, y entrando en una aldea, se encuentra con estos 10 leprosos que empiezan a clamarle, a pedirle que él les sane. Dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. ¿Qué vemos ahí en esta narración que Lucas nos menciona? ¿Qué nos está narrando Lucas? ¿O qué fue lo que aconteció? Bueno, primero vemos que estos leprosos reconocieron al Señor Jesús. Sí. Pienso que eso es como lo primero que lo reconocieron, o sea, ya sabían quién era Él. Y tuvieron fe, o sea, al hecho ya de acercarse a Él y pedirle que sean limpiados, eran porque ya ellos eran hombres de fe. Uh-huh. ¿Y qué más nos narra? El Señor le dijo que se vayan a mostrar a los sacerdotes porque en el Antiguo Testamento existía esa cláusula que un leproso, había un periodo, ¿no es cierto?, una vez que se presentaba la lepra, en que ellos tenían que estar separados, pero pasado un tiempo tenían que ir al sacerdote y el sacerdote veía si habían sanado de la lepra o no. Uh-huh. Y si eran sanados, volvían a ser parte de la comunidad y si no, se tenían que ir a apartar. Entonces, cuando yo entiendo que cuando Jesús le dice aquí, ir mostrados a los sacerdotes, el Señor con estas palabras les dice que han sido limpiados. O sea, con estas palabras el Señor les hizo el milagro de sanarles. Y lo hizo a distancia. Claro. Y sí. Hizo a distancia. Sí. Y me imagino que estos judíos se creían con derecho de ser sanados, porque ¿cómo volvió el samaritano nomás?
Los samaritanos, ellos se sabían, ¿no es cierto?, menospreciados, entonces por eso él está tan agradecido y vuelve a darle las gracias, porque Cristo le limpió siendo que él era samaritano. Había mucha humildad en el hombre. Entonces, vemos que Jesús se acerca a una aldea, aparecen estos 10 leprosos, le claman a él que los sane, él, sin mediar ningún contacto con ellos, simplemente les ordena que se vayan a presentar ante el sumo sacerdote, porque como decía la hermana Anita, solo él los podía declarar sanos, nadie más. Solo el sumo sacerdote los podía declarar sanos. Y cuando van en camino, se dan cuenta que están sanos, y el samaritano vuelve a donde el Señor Jesús a expresar su gratitud. Ahora, hay 3 lecciones, o por lo menos 3 lecciones que tenemos en esta narración. Una ya se mencionó y tiene que ver con lo que los judíos consideraban. Ellos consideraban que, de cierta manera, merecían la sanidad. Al no regresar, no se expresa la gratitud. Entonces, lo primero que vemos acá, que podríamos mencionar, es que Dios puede sanar a muchas personas, o quizás podríamos ir un poquito más atrás, que mucha gente viene al Señor buscando sanidad. Y mucha gente es sanada. Pero la tercera lección que podríamos ver acá es que de esos muchos sanados, no todos son salvos. Porque de estos 10 leprosos, solo uno alcanzó salvación. Porque al final el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Entonces, mucha gente viene al Señor buscando sanidad, al igual que estos 10 leprosos. Pero cuando reciben la sanidad, no todos expresan su gratitud. Exacto. ¿Y a qué se refiere? Al hecho de que se humillen delante del Señor y le reconozcan. ¿Qué es lo que hace este samaritano? Dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Él vuelve glorificando a Dios, reconociendo la obra que Dios había hecho en su vida y humillándose delante de él. Y por eso el Señor le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, mucha gente puede venir al Señor buscando sanidad, y el Señor sí puede sanar a mucha gente, pero no quiere decir que todos aquellos que Él sane sean salvos. El hecho de que el Señor haga un milagro en una persona no quiere decir que esa persona sea salva. La persona que es salva es aquella que glorifica a Dios, que se humilla delante de Dios, y a quien el Señor le extiende su mano. Eso nos lleva a meditar un poco en muchas enseñanzas o muchas personas que ponen como respaldo la sanidad, como un respaldo a su ministerio, a su mensaje, a su enseñanza. Pero no
no siempre la sanidad o el milagro que Dios hace es sinónimo de salvación, es sinónimo de que el Señor está respaldando a aquella persona. Como ya lo he mencionado, lo mencionábamos cuando estudiamos el libro Los Hechos, el Señor puso el hacer milagros, el obrar en sanidad de los apóstoles como señal de respaldo a que ellos eran enviados por Él. Pero habiendo ya pasado ese tiempo en donde en cierta manera no había una autoridad que rigiera la vida del ser humano, habiendo ya terminado ese tiempo y habiendo hoy en día una autoridad que es la Biblia, habiendo una revelación que es la palabra de Dios, ya nos hace necesario, porque la palabra de Dios es la que va a normar, nuestra vida, nuestra actitud, nuestra enseñanza, nuestra predicación. Si mi vida, mi enseñanza, mi predicación, mi ministerio está de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, entonces yo tengo un respaldo. Pero si no está de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, entonces yo no tengo el respaldo del Señor. Porque no me estoy amparando o dejando guiar por lo que Él dejó como la norma, como la regla de medir, como lo que va a regir sobre mi vida. Después, los versículos 20 al 21, dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué fue lo que dijo el Señor acá? Los fariseos le hacen una pregunta. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Ahora. El Señor con esto le está diciendo que el reino de Dios ya estaba, o sea, porque Cristo ya estaba aquí. Uh-huh. O sea, estaba presente. Por lo tanto, no se puede decir que va a venir, porque ya está presente. ¿En quién estaba presente? En Cristo. En Cristo, en el Señor Jesús. En el Señor Jesús. El Señor Jesús, en otra palabra, lo que le estaba diciendo es que el reino de Dios no es una situación, una circunstancia o un evento. El reino de Dios es una persona. Y es donde esté esa persona, es donde va a manifestarse el reino de Dios. Amén. No es en el cielo ni es en la tierra, es donde esté el Señor Jesús. Por eso dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, no será algo que le será anunciado, ni dirán helo aquí o helo allá. O sea, no es un lugar, no es un evento, no es una situación, no es un momento en la historia, sino que dice él, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así es. Entonces, el reino de Dios no es algo que va a pasar en el futuro, ni es algo que está pasando ahora, no es algo que está en el cielo, ni es que está en la tierra, sino que el reino de Dios es la persona del Señor Jesús y la manifestación de Él como el Rey de Reyes. Entonces, donde Él esté, ahí está el reino de Dios. El reino de Dios. Amén. Él es el reino de Dios. Por eso nosotros pertenecemos a su reino, porque Él está en nuestro corazón. Sí. Eso es lo que nos identifica y nos sella. Amén. Por eso que ellos no lo podían encontrar. ¿Por qué? Porque no lo podían reconocer, no lo podían ver. No reconocían al Señor Jesús como la manifestación del reino de Dios entre ellos. Quizás ellos estaban acostumbrados a ver más que nada el reino más terrenal en el cual está encuadrado
en una posición geográfica, una cosa así, me imagino. Por eso que les costaba entender que este reino de Dios era absolutamente espiritual. Claro. De hecho, ellos esperaban que el Mesías viniera a rescatarlos de la opresión o del dominio de los romanos, a liberarlos de Roma. Entonces, su mirada está puesta sobre un reino físico, un reino humano, pero el Señor le está hablando de que su reino no es humano, no es como lo que ellos pensaban, sino que el reino de Dios era Él, en su persona. Los versículos 22 al 23 dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. ¿Qué fue lo que dijo, o qué quiere decir esto que el Señor Jesús dijo? Tal vez se está refiriendo a cuando él iba a resucitar y ascender a los cielos, porque en forma personal Jesús ya no está, sino que en espíritu, su espíritu en nosotros. Sí, pero se va un poco más adelante, no tan cercano. No se está refiriendo a su resurrección, se está refiriendo a algo más en el futuro. ¿Al periodo cuando él venga a reinar? No. Que muchos creerán Dice, que tiempo vendrá llegó... cuando desearéis ver uno de los días del Hijo de Dios, o sea... que serán engañados. Mire, recordemos que cuando el Señor Jesús vino, aun cuando él era y es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios mismo, Él vino como un ser humano humilde. Por lo tanto, no le reconocieron. No reconocieron en él al Mesías, al enviado, a Dios en medio de ellos. Entonces, como no lo reconocieron, no lo trataron como debían haberlo tratado. Entonces lo que está diciendo es que vendrá un tiempo en donde ellos van a desear ver o tener la posibilidad de experimentar un día como los que están experimentando o lo estaban experimentando en ese momento, de tener al Señor con ellos. Pero eso no se está refiriendo a un momento en el tiempo cercano al tiempo en donde ellos estaban ahí, sino que en un momento en donde verdaderamente van a desear poder ver al Señor Jesús. Eso está refiriendo a un momento en donde el estar en la tierra será algo muy tortuoso, desesperante, en donde van a anhelar poder estar con el Señor. Entonces se refería al periodo de la gran tribulación. Sí, se está refiriendo a un momento en donde no van a poder acercarse a Él, no van a poder tenerlo. Y en ese tiempo serán engañados porque le dirán, allá está o acá está. Recordemos que Él no le está hablando a sus discípulos, le está hablando a los fariseos que estaban ahí. Ellos fueron los que le preguntaron, no los discípulos. Por eso le decía que hay una diferencia con Mateo 24, porque en Mateo 24 el Señor está hablando con sus discípulos, pero acá está hablando con los fariseos. Y ahí Él le está diciendo, tiempos vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. O sea, de cierta manera, quisieran estar así como estamos ahora, pero no será. Y será tal su desesperación que alguien les dirá, allá está, y ustedes irán allá, o por acá está, y ustedes irán por acá. Pero no vayan. ¿Por qué? Porque no será algo visible. No será algo que se pueda ver. No será algo que se pueda anunciar.
Y ahí los versículos siguientes, versículos 24 y 25, complementa esto diciendo, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Qué es lo que está anunciando el Señor acá? Dos cosas. Está anunciando de que su venida será como un relámpago. No podrá ser anunciada porque nadie podrá saber cuándo viene, ni tampoco será algo que se pueda como indicar, ¿cómo decirlo? No será un evento que tendrá una duración que les permita a ellos poder decir, mire, allá está, vayamos, sino que será como un relámpago. De la misma manera en que un relámpago aparece y desaparece en un segundo, en menos de un segundo, de la misma manera su venida será. Por lo tanto, él no está haciendo referencia a cuando él venga a instaurar su reino, sino que está haciendo referencia a cuando venga a buscar a su Buscar a pueblo, la iglesia. cuando él venga por su iglesia. ¿Y por qué? Por lo que dice los versículos siguientes. Pero antes de eso, él hace mención y dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿A qué se estaba refiriendo? A lo que le iba a acontecer, a cómo él iba a ser crucificado y cómo iba a morir y iba a tener que sufrir a causa de el pueblo que en ese momento lo iba a crucificar. Era necesario que él padeciera y fuera desechado por esa generación. Pero en el futuro, cuando él venga como un relámpago, que nadie podrá verlo o nadie podrá anticiparlo, sino que será un evento que acontecerá y pasará. Y acá dice los versículos 26 y 27, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué es lo que el Señor nos dice acá? ¿Qué pasó en los días de Noé? Es como lo que está pasando ahora. Exacto. Había mucha. Los días de Noé, un desenfreno total. Exacto. Sí, un desenfreno total, pero ese desenfreno nos dice que, ¿qué pasa con el Se mundo? estaban dedicando a comer, a beber, a todas las cosas que no eran del Señor. No estaba Él presente en las cosas que se hacían en ese tiempo. No está el presente. Y esa es la clave. En los tiempos de Noé, la gente vivía como que Dios no existía. Mm. Hoy Hoy la ahora es gente peor vive entonces. como que Dios no existe. Exacto. Y ese es el problema. Como fue, dicen los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, nadie se preocupaba de que el Señor iba a venir. Nadie estaba pensando en que en que el Señor vendría. Hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y lo destruyó a todos. O sea, hasta que venga el momento en donde los salvos sean sacados y los que queden sean destruidos. Los versículos 28 y 29 agregan, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. ¿Cuál es la buena noticia que Jesús nos da en estos versículos?
Muy buena noticia. Bueno, que salvó a Lot. Ah, verdad, salvó a Lot. ¿Y qué Ah, y significa también a Noé, verdad, ¿y qué significa eso? que nos va a salvar a nosotros. Que nos va a salvar a nosotros. Ah, Que antes de que él derrame su juicio, nosotros seremos sacados. amén. Lo hizo con Mm. Noé, lo hizo con Lot. Mm. Sacó siempre a sus escogidos antes Amén. de enviar el juicio. Antes de enviar en juicio. Amén. Gloria a Entonces, Dios. él está diciendo a los fariseos que él vendrá, pero vendrá de una manera que no se puede prever, de una manera fugaz, y que lo único que quizás les puede dar una señal es el hecho de que aquellos que han sido escogidos por el Señor serán sacados, Exacto. así como lo fue Noé, Así como fue. así como lo fue Y Lot. Sus escogidos serán sacados y ahí Él enviará su juicio. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. ¿Qué quiere decir esto? Él está hablando a los fariseos, así que Yo creo que abandonar los valores del mundo y dedicarse, sí, pues, más que nada a estar listos para el regreso del Señor, básicamente. o sea, existe la posibilidad que ellos se arrepientan, que no se apeguen al mundo ni las cosas del mundo como lo hizo la mujer de Lot. Exacto. Acordaos de la mujer de Lot, dice el versículo 32. Este es en los versículos 30 al 31, perdón. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. No es que el Señor esté diciendo que cuando Él venga, uno va a alcanzar a buscar algo, sino lo que Él está diciendo es que no cometamos el mismo error que cometió la mujer de Lot. No sintamos apego con las cosas de este mundo. No sintamos, en cierta manera, tristeza de dejar cosas acá. El hombre en aquel día dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo. O sea, no sienta lo que está dejando, no sienta los bienes que tiene, no sienta las cosas que tiene en este mundo, no sienta como tristeza por nada de este mundo, sino que estemos preparados para irnos con el Señor simplemente. Que para nosotros... Entonces, aquí entonces, del versículo 31, está hablándonos a nosotros, no a los fariseos. Claro, ahí está hablando a los que serán tomados. Amén. Porque para los fariseos la señal va a ser que el Señor a sus escogidos los sacará. Exacto. Pero de ahí viene un mensaje para aquellos que son escogidos, que obviamente ahí él lo dice general, o lo dice a todo, porque no puede dirigirse, o sea, lo podía hacer, pero no lo hace, dirigirse específicamente a un grupo, Claro. y haciéndoles como ver que ellos son escogidos, sino que él simplemente le dice que aquel que verdaderamente quiera ser un escogido de Dios, tiene que desapegarse de todas las cosas de este mundo y no sentir ningún apego hacia ella, sino que simplemente anhelar que el Señor venga, anhelar irse con el Señor.
Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Versículo 33. En el mismo contexto de lo que él está anunciando, que él está hablando del tiempo en que de la gran tribulación, en ese tiempo, él dice que el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. En otras palabras, lo que él está diciendo, que en ese momento la única esperanza que el ser humano va a tener es perder su vida. Porque si trata de salvar su vida, para poder salvar su vida tendrá que ceder a la presión de ese momento, de ese tiempo. Y eso lo llevará a identificarse con Satanás. Por lo tanto, si quiere salvar su vida, tiene que estar dispuesto a perderla antes de someterse al gobierno de ese momento. A eso es lo que el Señor está haciendo referencia. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. No está hablando de este tiempo, aunque en este tiempo el deseo o la intención debería ser la misma, pero no existe el riesgo de tener que perder la vida. Pero en ese momento sí. En ese momento, todo aquel que quiera salvar su vida tendrá que estar dispuesto a perderla. Tendrá que estar dispuesto a morir para poder salvarse. Versículos 34 al 36 dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y acá nos habla y nos menciona que cuando el Señor venga, de todo el mundo van a haber personas que serán tomadas. ¿Y quiénes serán tomados? Aquellos que sean salvos. Amén. ¿Y quiénes serán dejados? Aquellos que no han alcanzado salvación. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. En otras palabras, vuelve nuevamente a la respuesta que dio cuando le preguntaron acerca del reino. Él dice: donde esté yo, ahí se reunirán todos. La señal va a ser que todos se reunirán donde el Señor esté. Amén. Los salvos se reunirán con Él, pero cuando Él venga a instaurar su reino, todas las naciones se reunirán con Él también para el juicio, para ser juzgados. Por lo tanto, la persona del Señor Jesús es la que marca el lugar. Es como lo más importante. Donde esté el Señor, ahí estarán sus escogidos, y ahí también serán juzgados todas las naciones. Amén. Y eso es lo que el Señor nos menciona en el capítulo 17 de Lucas. Eso es lo que podemos encontrar en este capítulo. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. No quedó claro, pastor. A mí no me quedó bueno, claro el último. ¿no? Dígame. La alusión, no me quedó muy claro la alusión que hace
En el último pasaje que estuvo viendo, ¿Sí? donde el 37, a las águilas, no me quedó muy claro esa parte. Está apelando al hecho de que las águilas son carroñeras y Sí, pues, que, hace una comparación. y que donde hay un cuerpo muerto, allá se van a reunir a comer. Entonces, es como cuando hay muchos jotes, uno sabe que si están reunidos en un lugar, es porque en ese lugar hay un cuerpo. Ya, Entonces, la pregunta es, ¿dónde va a ser? La respuesta de él va a ser donde todas las naciones lleguen. O sea, el Señor, cuando Él venga a juzgar, todas las naciones se van a presentar delante de Él. Nadie va a tener que buscarlo. Nadie va a tener que preguntarse dónde está. las señales van a ser muy evidentes. Claro, Ya, ok. nadie va a andar perdido, por así decirlo. O sea, todos Ya. van a llegar ahí a donde está el Señor. ¿Por qué? Porque está establecido así. Porque todas las naciones serán juzgadas por el Señor. Y no tendrán que ser llamadas, sino que todos se reunirán ahí porque el Señor estará ahí. De la misma manera Ahí sí. que todos los escogidos estarán con el Señor, pero nadie los verá. Porque eso va a ser antes, y lo único que será visible será que sus escogidos ya no estarán más acá en la tierra, nomás. Pero cuando Él venga a instaurar su reino, a juzgar, todas las naciones se presentarán ahí, delante de Él. Entonces no hay nadie que... La pregunta es, ¿dónde es? Entonces, básicamente lo que el Señor le dice es, no tienen que buscarlo, eso se va a manifestar y ustedes van a saberlo o se va a saber. La señal, como usted dice, será evidente. Ah, ya, ok. Así Igual que, que Mateo, al escucharlo a usted, queda claro que también aquí Jesús se refiere a tanto como a cuando viene a buscar a la iglesia, como también al periodo de la gran tribulación. con la Hay diferencia que versículos. Mateo ¿Ah? 24 está hablando a los discípulos, propiamente tal. Sí, Y ahí, aunque usa el mismo ejemplo de Noé, la connotación de ahí es al revés. El que es sacado en la ilustración que hace de Noé, no es el escogido, sino no, el pecador para juicio. pero a lo que me refiero que también ahí habla de cuando del arrebatamiento Sí, y también del periodo de la gran tribulación. Por eso a veces es muy difícil bueno, también los profetas mezclaron las dos cosas. Tal vez por eso el pueblo de Israel no conoció a Jesús cuando vino en su humillación. También. es que recuerda que muchas veces los evangelios usan el término, y aún el Nuevo Testamento dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga, O sea, sí. básicamente es el que entienda, entienda. No O es sea algo que, revelado para todos, sino para aquellos que lo entienden. Y el que lo entiende lo comprende y lo guarda, pero no lo puede transmitir. el que lo entiende es porque Cristo ha abierto el entendimiento. Así es. El ser humano va a empezar a inventar muchas otras cosas y va a tergiversar. Pero aquel De a quien eso el Señor le revele la verdad, la va a tener en su corazón guardada y la va a creer y va a vivir conforme a ella. Amén. Eso, hermanas, que el Señor les bendiga, Amén. que el Señor sea cada día edificando nuestras vidas a través de su palabra. Vamos a tener un momento de oración para ir finalizando. Así Amén. que el Señor le siga bendiciendo, le siga fortaleciendo. Hermana Anita, Amén. por favor, nos despide. Amén. Padre amantísimo, alabado, bendecido sea tu glorioso nombre. Una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la enseñanza, Señor, de nuestro pastor, y porque, Señor, tú estás en nuestras vidas.
y has abierto nuestro entendimiento para poder, Señor, entender todo lo que tú, Señor, expresaste para nuestro conocimiento y nuestro bien. Te alabamos y te glorificamos tu glorioso nombre, Señor, porque nosotros esperamos ese momento glorioso, ese momento fugaz en que tú vas a venir a buscarnos y nos vas a librar, Señor, de todo el horror de la angustia que van a padecer los que se quedan aquí. Señor, oramos en este momento por aquellos seres queridos nuestros, Señor, que aún no han hecho su decisión por Cristo. Te pedimos, Señor, que, Señor, tú envíes tu Espíritu para que los guíe al arrepentimiento y ellos entreguen su vida a Jesús como el único Señor y Salvador personal. Sabemos, Señor, que es lo único que les va a salvar, que les va a rescatar, Señor, de ese tiempo tan tremendo, angustiante y de perdición que es el periodo de la gran tribulación. Oramos, anhelamos, Señor, con todo nuestro corazón, que nuestros seres amados, Señor, se arrepientan y se vuelvan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Señor, oramos con fe, sabiendo, Señor, que tú respondes la oración. El anhelo de nuestro corazón es que, Señor, un día podamos estar todos juntos, todos familiares, conocidos, amados, en tu presencia, Señor. Te damos gracias porque tu misericordia, Señor, es cada día, Señor, y por tu misericordia, Señor, tú aún no has venido. Le estás dando aún, Señor, la oportunidad a todos a que se arrepientan y que se vuelvan a ti. Te damos también gracias por eso. El anhelo de nuestro corazón, Señor, tú lo sabes, es que tú ya vengas pronto. Pero también entendemos, Señor, que aún hay muchos de los que nosotros amamos que no se han arrepentido. Y te damos gracias, Señor, por darles este tiempo aún. Esperamos, Señor, que ellos, Señor, lo aprovechen. Tu palabra dice, hoy es día de salvación. Así es, Padre bendito. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que han sido también reveladas en esta tarde por nuestro pastor. Bendícele cada día, Señor, y síguele dando sabiduría para que Él siga guiándonos y enseñándonos con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.